Muy bien. Bueno, pues antes que nada, ¿qué es lo que estamos haciendo? La presente videograbación se hace a efecto de poder repasar el presente estudio de la implementación de la ISO 9001/2015. Este proceso de calidad tiene como fin establecer lineamientos, criterios que hagan la mejora continua dentro de una empresa. La organización que usted precede o que ustedes preceden es en materia de logística internacional, de proveeduría de servicios y de almacenamiento, stock, etcétera, etcétera. Entonces, al final es un servicio, no es un producto, no se dedican a la manufactura. Entonces, el proceso de calidad tendría que ir en la eficacia de poder llegar a tiempo al destino, en la eficacia de poder hacer hacer más con menos recursos, de poder establecer una logística internacional sin llegar ahí a ese destino, sin usar tantos recursos y hacerlo de manera más viable. ¿Sale? Esa es la dinámica, eso es lo que ustedes venden. Entonces, ¿dónde impactarían los procesos de implementación? ¿Dónde estaría realmente el fuerte de la ISO 9000? Tendría que ir completamente en asegurar una logística completa, una logística integral y un proceso de calidad tanto en el interior de la empresa como en el exterior. ¿Sale? Entonces, en esa dinámica, mi razón, mi mi vía de interpretación de este sistema es poderlo poner a ustedes para poderlo examinar paso a paso e implementarlo dentro de la empresa. Entonces, en estos últimos meses, bueno, semanas ya con Arturo, hemos visto lo que es la empresa, quiénes son los actores dentro de la empresa, quiénes son los actores fuera de la empresa, competidores, sobre todo personas con interés dentro de la empresa, y sé que tú eres uno de ellos, Daniela. Entonces, como segunda al cargo, o más bien como la que también conoce las entrañas de la empresa, necesitamos ver los procesos también de mejora que hagan que lo administrativo también le pegue en los procesos de validación externos, ¿sí? Es decir, que el producto que reciba ya el cliente sea un producto terminado, un producto que reciba en tiempo y que sobre todo cumpla con las expectativas de mejora continua. ¿Sale? Entonces, esta solicitud que hace uno de los clientes para que ustedes tengan esta ISO 9000, eso hace que el motivo de la certificación sea subordinado a una pretensión empresarial. La pretensión empresarial no es de ustedes, es de un tercero, es de un proveedor, y al ser de un proveedor, naturalmente que tendremos que irlo alineando a lo que necesita el proveedor, pero también a lo que el estilo, el nicho del producto, el nicho del servicio, nos jale para ello. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, primero vamos a hacer procesos y procedimientos. Tu tarea, Daniela, es revisar toda la chamba que hemos hecho Arturo y yo, ¿sí? Sí. Tanto la presente como la futura. Hay diferentes entregables que yo tengo que ir recolectando como, como, uh, como coach, como implementador de la norma, pero a la vez tú vas a tener que ir revisando, literal como si fueras un miembro del público, y en ese miembro del público certificar que el mago está haciendo su trabajo y que no hay truco, literal. Eso es el proceso de un auditor, ¿sale? Entonces el auditor tiene que estar ajeno completamente a la implementación y ajeno a la dirección, es decir, la dirección tiene que también tener procesos de calidad. El delegar todo en una función de empresa, pues obviamente que nos hace perder muchos esquemas. Entonces, en este caso es una empresa pequeña, pero que así se tiene que conservar. ¿Por qué? Porque al final es parte del nicho, es parte de la gestión de negocio. Y en la gestión de negocio es que él necesita ser una empresa dúctil, una empresa pequeña para poder competir, ofrecer un rendimiento, sobre todo en la capacidad financiera, y pueda seguir creciendo, entendiendo que crecer no solamente es seguir vendiéndole al mismo, sino venderle a otros. Arturo puso metas muy específicas, aspiracionales, si lo puedo poner en ese momento, pero cuando hablo de aspiración es que esa aspiración sea material, ¿sí? Aquí hablamos con que sea material, que lo vuelva a realidad. La ISO 9000 basa la calidad centrada en el cliente, ¿sí? Todo lo que quiera el cliente, eso es lo que le vamos a hacer. Entonces, los procesos y procedimientos que vamos a armar ahorita, o la teoría que te voy a pasar a ti, va a ser generada para poder hacer procesos de auditoría y procesos y procedimientos de evaluación, ¿sale? Entonces, en esos procesos de auditoría y evaluación, tú tendrás que valorar el trabajo de Arturo.
¿Ante quién? Ante un auditor líder. Ese auditor líder, que es la etapa que sigue dentro de la implementación de la norma, es que al final la dinámica que hemos estado siguiendo Arturo y yo sea la correcta, o al menos se vea en los procesos. Tú conoces de arriba abajo cómo es el procedimiento logístico de la empresa, pero ahora lo que vamos a tener que hacer es arrastrar el lápiz y ver qué es lo que está fallando, qué es y cómo está fallando dentro de la empresa, qué estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo bien, cómo hacemos que se conserve en esa posición. Me parece que ya son 10 años de servicio que han estado en el mercado y en esos 10 pues han tenido altas y bajas, pero han sido más altas que bajas. Ha sido un proceso constante, no solamente por el expertise de Arturo, sino también por la toma de decisiones que ha hecho. Entonces, entre esa toma de decisiones es que no necesita mucho personal, necesita poco personal. Entonces, en esas dinámicas, lo que ahora necesitamos hacer es que todo ese know-how que tiene Arturo lo conservemos en documentos. La ISO 9001 es documentación propia, es documentación de lo que él hace bien. El día que mañana él falte, la empresa se tiene que sostener en procesos. Entonces, no buscamos personas, buscamos procesos, buscamos instituciones. Entonces, para crear instituciones y procesos, tenemos que construirlos. Esto es lo que te voy a enseñar y eso es lo que ahorita paso a paso te voy a dando la instrucción y sobre todo la estructura de cómo se hace. En menos de una hora, que entiendo que es lo que tengo de tiempo, voy a tratar de transmitirte lo que más que pueda de información y en otras ocasiones, si es posible, pues ya empezar a hacer los entregables, diseñar los entregables y sobre todo entrenarte para el proceso de auditoría. En ese proceso de auditoría, tú vas a dar la cara por la empresa y al dar la cara por la empresa vas a decir, bueno, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo va a ser el proceso? Ah, bueno, yo necesito que el auditado, que es Arturo, y el proceso de auditoría esté claro para que el auditor líder, que es externo, tenga toda la teoría, tenga toda la práctica de cómo levantar la información. Ahorita vamos a ver el cuestionario que más o menos tú tendrás que hacer y la dinámica de cumplimiento, ¿sí? Una palabra muy importante que te tienes que ir grabando, que es la dinámica de llegar a un objetivo, dinámica de cumplimiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Daniela? No, hasta aquí todo bien. Perfecto. Entonces empezamos por el paso número 1. ¿Qué es un proceso? Los procesos nos dicen qué hacer. Los procedimientos nos dicen cómo hacerlo. Lo que más tenemos que mapear en todo nuestro trabajo de auditoría o de auditor líder interno de la empresa es qué es lo que voy a enseñar, ¿sí? Entonces, en el proceso de logística, lo que tenemos que demostrar es que somos una empresa que es eficiente, que llega en tiempo y que cumple con el objetivo, ¿sí? Porque podré llegar a tiempo, pero no traigo lo que me pediste. Entonces, ahí es donde vamos a ver los procedimientos. El punch de esta empresa es en el cómo hacer, en el know-how, el cómo llegar a la meta, el cómo llegar a ser diferente a las otras empresas que ya se dedican a esto. Hemos visto que los competidores dentro del mercado son muy grandes, es decir, tienen una estructura laboral, una estructura pues propia, por decirlo así, muy grande, y que al final eso los hace moverse más lento. A diferencia de ustedes que son un modelo compacto, son una empresa pequeña, los hace moverse más rápido dentro del mercado. Entonces, eso lo vamos a ir viendo ya en lo que es un procedimiento documentado. Entonces, del procedimiento de cómo hacer las cosas, de ese know-how que tenemos que irlo describiendo paso a pasito cómo hacemos los procesos administrativos. En tu caso, como contadora, como fiel seguidora de los procesos internos administrativos, vamos a tener que ver cómo jalamos más el lápiz, cómo arrastramos a manera de que vayamos certificando, por decirlo así, que vayamos mapeando cómo hacer las cosas bien o cuál ha sido la victoria interna que ha podido tener victorias externas. Eso es. Entonces, aquí empezamos con los conceptos clave y vamos a irlos transformando en los conceptos pragmáticos, ¿sí? Entonces, ya en lo pragmático, es decir, en la práctica, ¿de qué tantos entregables te estoy hablando y qué vas a hacer? ¿Sí? Bueno, tú vas a generar
procesos de mejora y vas a generar entregables en vía de auditoría para verificar nuestra política de calidad. Ustedes ya tienen una política de calidad, se está elaborando una política de calidad interna, pero esa política de calidad interna naturalmente tiene que ir de la mano con la externa. La política de calidad ya la diseñó Arturo junto con su servidor, registrándola, una visión. Ya empezamos hace mucho tiempo en hablar de cómo tendríamos que hablar de la política. Se vieron visiones literal de cómo se ven en otros países, cómo se hace a nivel mexicano, y el producto ya tiene que ser una política de calidad, una política de calidad que le adecue a la empresa. Tú tienes que ver cómo esa política de calidad es verdadera, no verdadera, si le falta, le quitas, no tiene nada que ver, ¿sí? O sea, eso es lo importante. Después vamos a tener algo que se llama manual de sistema o manual de calidad, ¿sí? El manual de calidad es para los empleados o para lo que le llamamos stakeholder, ¿sí? ¿Qué es un stakeholder? Es un actor, ¿sí? Es alguien con interés dentro de la empresa o que al final hace que la empresa funcione o deje de funcionar, ¿sí? Tanto en el interior como en el exterior. Entonces, en este caso, tú tendrías que generar un proceso interno, ¿sí? Un manual de la política de calidad. Ese manual de la política de calidad ya de hecho tienen uno en inglés, sería transformado en español nada más y poner específicamente un manual en materia registral y materia administrativa, es decir, de los procesos contables, de órdenes de compra, de los procesos de alta, de los servicios, de búsqueda y cotización de cada uno de los pedimentos, o etcétera, etcétera, ver cómo lo podemos hacer más práctico y más sencillo. Me parece que Arturo ya tiene Monday a la mano. ¿Cómo vas con lo de Monday, Arturo? Bien, bien, todavía explorándolo, pero bien, sí. Ok, entonces ya hay un software ahí de por medio donde vamos a ir designando tareas, vamos a ir poniendo ya las órdenes de compra más pulcras, o sea, al final lo que necesitamos es generar un servicio, un sistema que haga que las tareas normales se conviertan en acciones mapeables e inclusive automatizadas. Ahorita vamos a ver eso de la automatización. Pero eso es lo que busca la ISO, ¿sí? La ISO busca que lo que haces bien, lo hagas todo el tiempo bien. Si puedes delegarlo, lo delegas. Para poderlo delegar, necesitas crear un manual de ese sistema o manual de calidad, ¿sí? Después de crear el manual de calidad, habría que generar un mapa de procesos. En ese mapa de procesos vamos a establecer puntualmente, en pocas palabras, en palabras gráficas, en visión gráfica literal, lo que es la política de calidad y lo que es el manual de calidad. ¿Sí? Entonces, las dos visiones nos tienen que ayudar a tener un mapa de procesos que tenga completamente procedimientos claros, ¿sí? Procedimientos que al final se puedan convertir en instrucciones claras, ¿sí? Ese proceso de instrucción, es decir, cada empleado sabe qué actividad y cuándo hacerla. Eso es muy importante, los cuándos, ¿sí? Ustedes son una empresa que nace de la necesidad de la temporada. Entonces, hay veces que literal por temporadas van a haber más chamba y hay otras veces que no hay chamba en lo absoluto o que no debe haber chamba, ¿sí? Entonces, eso ya es un proceso de instrucción, es decir, cuándo sí se trabaja, cuándo no se trabaja, cuándo se debe trabajar más fuerte, cuándo debemos de hacer un doblete, ¿sí? De información, cuándo tenemos que trabajar más duro. ¿Sí? Y después otros documentos, planos, fichas, formatos, otros manuales o lo que ustedes gusten que se tenga que generar para que estos procesos ya clave que hemos identificado para la implementación de la ISO y de calidad sean mejor. ¿Sale? Después de esos otros documentos nos vamos a ir a una visión de registro. O sea, de todo lo que ya hice anteriormente, lo guardo en algún lugar, lo tengo a disposición y sobre todo genero visiones de documentar lo que hice bien en todos los pasos anteriores, ¿sí? Entonces, esos registros nos tienen que hablar de hacer un mapa archivístico, de hacer una constelación de servicios que sea curricularmente válido, ¿sí? Es decir, que tenga todo lo que la ISO busca y que al final todos los procesos sean mapeables. Eso es lo más importante. Entonces, cuando digo que sean mapeables es que todos los pasos anteriores que seguimos
los pueda registrar cualquiera y pueda seguir la ruta sin necesidad de que nosotros le digamos qué o cómo hacerlo, ¿sí? La búsqueda del conocimiento de la ISO es un proceso muy, muy amigable, donde la persona pueda entrar al sistema, pueda ver la información, pueda nutrirse de la información y ser capaz en la autosuficiencia de llevarse el conocimiento en causa, ¿sale? Bien, entonces, para esto, para generar todo esto, ¿cómo le vamos a hacer y cuál va a tener la prioridad? Primero, empiezo recolectando la información por mis propios clientes, ¿sí? Ustedes nacen o la visión por lo que tienen la ISO es porque un cliente se los pidió. Entonces vamos a tener que homologar la solicitud. La solicitud de auditoría tiene que ver qué es lo que nos pidió ese cliente. Si el cliente nada más dijo que esté certificado por la ISO 9000, muy bien, ese ya es un requisito, ¿sí? En sí mismo. El requisito es estarte certificado por la ISO. La iniciativa propia que tendríamos que tener es preguntarnos, hacer una reflexión de por qué no la habrá pedido, ¿sí? Entonces, ya que tenemos ese primer requisito, ya podemos empezar a ver con qué recursos cuenta a disposición para poder hacer investigación y sustentar la pretensión del cliente, ¿sí? Entonces, primero veo qué quiere el cliente, ya lo vimos, después tengo que ver qué recursos cuento. Ahorita cuentan con mi persona, que soy un recurso intelectual, y como recurso intelectual me pueden preguntar cuánta información sea necesaria. Incluso, en vía subrogada, puedo hacer la labor de buscar información por ustedes que abone a su investigación de mercado o a la investigación y solicitud del requisito del cliente específicamente. ¿Sale? Después, en el paso número 3, vamos a empezar a ver qué documentos se pueden ir generando para demostrarle al cliente que sí estamos cumpliendo con un proceso de calidad. Nosotros ya tenemos unos estandarizados, tenemos alrededor de 35 documentos y entregables que pueden ayudar a la toma de decisiones. Esos entregables tienen que estar listos para que cuando el auditor vea, los estudie y los genere. El proceso de auditoría es repensar esos formatos, repensar las instrucciones de los formatos y sobre todo generar nuevos en vía de auditoría. Es decir, generar documentos que revisen lo que Arturo y yo hagamos, ¿sí? Entonces, literal, para que nos revisen los pies, tenemos que revisarnos primero la cabeza, ¿sí? Entonces, ahí nos lleva el producto número 6 o el paso número 6, que es la generación de productos y servicios. Es decir, del todo que somos de empresa, por dónde empezamos a revisar. ¿Cuál será la metodología sobre el producto y servicio que estamos entregando? Y el producto, tanto compuesto de información, como el producto generador de servicios, ¿sí? Entonces, al estar viendo por dónde empiezo, que si salgo, que si entro, me va generando otra vez otra visión de repensar otros registros o documentos. Es decir, el paso número 6 me lleva a regresarme al número 3. Es un proceso cíclico, ¿sí? Al ser un proceso cíclico, como lo estoy viendo acá en el rayo láser, es primero pienso qué podría generar documento, me enfoco a alguna parte de la logística del servicio y después genero otra vez documentos. Y aquí estos dos van a ir rebotando. Cada vez que veamos un producto o un servicio, que es lo que me pasa con Arturo, mientras más le voy preguntando, voy generando nuevas investigaciones, voy generando nuevos pensamientos, literal, nuevas reflexiones, y eso me va generando una documentación. La documentación no solamente es un formato que llenar, no, eso no es. Documentar es literal plasmar por escrito o plasmar gráficamente, se puede, o sea, pueden ser videos, pueden ser fotos, puede ser cualquier vía que deje historia, literal, que deje vestigio, ¿sí? Entonces, eso es un documento per se, y eso es lo que tengo que ir generando, Ok. ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, Daniela? No, hay, digo, más o menos sí tenía un poco de idea de lo del ISO, entonces no está como, o sea, no me es tan raro. Ay. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces ahí mismo nos vamos a pasar al paso número 4, que es generar la estructura organizativa, es decir, a quién le toca hacer cada chamba. Usted es una empresa muy pequeña, es difícil que hagan un eslabón organizativo porque nada más estamos nosotros tres, ¿sí?
Usualmente las ISOs 9000 las traen empresas muy grandotas, ¿no? De lo que se ha podido conciliar es de que al final la pretensión empresarial va muy de la mano con lo que se quiere llegar. Y en este caso hemos reflexionado, Arturo y yo, que no necesitan ser más. O sea, si ustedes contrataban más personas o si se hiciera una planilla más grande, le pegaría completamente a esa fortaleza financiera que tienen para emprender el servicio que dan. Entonces, tal vez no le queda, tienen que ser pequeños y mantenerse pequeños hasta que sea necesario, pero ese hasta que sea necesario, eso es lo que vamos a mapear. Entonces, tenemos que mapear ahorita qué necesitamos y después qué vamos a necesitar, ¿sale? Entonces, en el qué vamos a necesitar, literal, vamos a crear estructuras. En esas estructuras organizativas voy a crear una dirección de recursos humanos, una dirección de financieros, una de marketing, una de ventas, aunque no existan, ¿sí? ¿Por qué aunque no existan? Porque esa es la aspiración. Tenemos que trabajar con el cuerpo presente y madrugar por el futuro, literal, ¿sí? Entonces, eso nos va a volver a llevar a generar procesos. Así es como va de la mano el sistema de gestión y terminaré con el número 7, que ya es la implementación por la dirección general de todo lo que entre los 4 generemos, ¿sí? Entonces, la dirección general es quien revisa esto y ya le da un visto bueno o no, ¿sí? Entonces tú dirás, oye, le voy a revisar los pies a Arturo, pero a la vez él me dice si sí o no. Claro, él es el jefe, él es el dueño de la empresa. Lo que tendríamos que ver es él cómo lo implementa, ¿sí? Somos un proceso sinérgico. Uno no funciona sin el otro. Entonces, si no funciona sin el otro, tenemos que plasmar por escrito en dónde estamos cambiando la estructura, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, Daniela? No. Perfecto. Entonces, vamos a ver el lenguaje que vamos a ir connotando y sobre todo en esta vía de Cognisis tenemos que identificar las palabras para poderlas generar, ¿sí? Entonces, número 1 es ver que lo que vamos a generar es un mapa de procesos. ¿Y a qué nos referimos con mapa de procesos? Es la representación gráfica de la secuencia e interacción de todos los procesos de la organización. Entonces, lo primero que tenemos que repensar en vía de auditoría es ¿qué hacemos? Usualmente, ¿cómo es la interacción entre Arturo y Daniela? ¿Sí? Y en esa interacción es literal. Si nada más se consta en que me mande un WhatsApp, me diga, oye, genérame una factura. Muy bien, ¿por cuánto? Por $35,000. Muy bien, ¿de qué servicio? Por tal orden de compra. Ok, ¿ya depositaste? ¿Ya pagaste los impuestos? Todas esas preguntas son considerandos de actividad, pero los tenemos que plasmar ya en un proceso. Entonces, primero empezamos por un mapeo, siendo una representación gráfica de esta secuencia. Yo lo dije en una voz despacia, continua, tendríamos que ver cómo gráficamente se construye esta interacción en vía de auditoría. Y en la vía de auditoría es literal revisar que lo que nosotros hagamos, plasmemos, tenga otra óptica, ¿sí? Y esta óptica es la macro. ¿Sí? Es una vía de macro, es decir, este mapa de procesos tiene que contener macroprocesos. Primero vamos a entrar en esta definición de los macro, de los procesos y de los procesos. El macroproceso es la grande escala. Es el proceso definido a gran nivel dentro de un mapa de procesos. Después del macroproceso vamos a tener los procesos, unidad o parte de un macroproceso. Entonces, ese eslabón, esa variante que seguimos es lo que tenemos que ir generando. Y después tenemos el subproceso, que es la unidad o parte del proceso, es decir, un proceso chiquito, ¿sí? Así de claro tiene que ir la consecuencia de cada uno de los mapeos. El programa donde se desea hacer o no, no nos incumbe a nosotros como empresa, o sea, como parte de la capacitación, si quieren hacerlo con un lápiz y una hoja, adelante. El caso es que se haga, ¿sí? Y en esa elaboración, a lápiz, si quieren, de qué procesos se hagan, se tienen que ser muy leal a la realidad, ¿sí? ¿Y cómo vamos a entrar al proceso de la realidad? Bueno, primero poniéndole nombre al nombre del proceso, ¿sí? Entonces, para que sea real un proceso, le tienes que poner un nombre, ¿sí? Literal, ¿qué quieres certificar? ¿Qué quieres ver? ¿Sí? La ISO es un poco
Tramposa porque al final el auditor llega sin nada, o sea, literal llega sin nada en las manos más que su cuestionario y su formación. Entonces, el auditor al cual se le paga, por cierto, porque se le va a pagar a DSO, DSO le paga a un auditor. Entonces, literal, el auditor viene y dice, ¿qué te puedo servir? ¿Sí? Y en el que te puedo servir, literal, él no va a establecer ningún tipo de contacto. Simplemente va a ver qué producto o servicio vendes. Entonces, desde que lo presentemos, el producto o servicio tiene que ser claro. No me van a servir mucho solamente las presentaciones que tengo de qué es la empresa, misión, no, no, no. Necesitamos ver estos procesos y cómo empezamos a hablar de la empresa, ¿sí? Y la empresa, ¿cuál es la fortaleza de calidad? ¿Sí? Es decir, de todo lo que compone el cuerpo humano de la empresa, en donde deberíamos ponerle atención, donde estaría focalizado el proceso de auditoría en vía de calidad. ¿Sale? Esa es ISO 9000 calidad, claro. Yo le comentaba a Arturo que la 9001 es obligada para aspirar a cualquier otra norma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ISO es la base, porque literal en la ISO todo se va a repetir en las demás. Si tú aprendes bien la ISO 9001, aprendes todas las demás. Tu servidor es auditor líder en materia 37001, en materia de anticorrupción por el British Standard Institute, el BSI. Como certificador líder, lo primero que me tuvieron que comprobar es que tenía conocimientos de esta norma 9001. ¿Por qué? Porque son las bases. Inclusive el temario, todo lo que vemos ya en la 37001 es completamente espejo. ¿Sí? Entonces, lo mismo que hagas aquí, lo vas a hacer en cualquier otra auditoría y en cualquier otra estándar ISO. Todas son lo mismito. Lo único que cambia es el objeto. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en el nombre del proceso, al proceso se le da el mismo nombre que el del resultado generado por él, es decir, lo que resulte. Por ejemplo, se habla del proceso de reservas, ¿sí? O de stock. ¿Qué producto o servicio se consigue con el proceso de reservas? Tus reservas. Y sería mucho más descriptivo hablar de gestión de reservas, tramitación de reservas o formalización de reservas. Es decir, mientras más específico hablemos del proceso, más abundante será el conocimiento que deseas transmitir. ¿Por qué la documentación? ¿Por qué pensar en un nombre que se le dé a cada proceso? Porque eso es lo que vamos a ir arrastrando nosotros, ¿sí? Al irlo arrastrando, literal, desde que se presenta, ya sabemos de qué se habla. Y el nombre va a tener que ser homologada a la estructura que se presenta. El proceso recibe la denominación de la ubicación física, donde se desarrolla. Un ejemplo, en un hotel podría ser el proceso de recepción. Entonces, después de ver qué es lo que genera la información del proceso, vamos a ver en dónde se ubica. Entonces, lo primero que tenemos que ver es en la estructura macro, ver exactamente dónde van a ser el proceso y el proceso de mejora, ¿sí? Es decir, dónde vamos a meterle vitaminas a nuestra plantita, ¿sí? Entonces, en ese proceso vamos a ver en qué área específico nos vamos a concentrar, ¿sale? Sería más apropiado denominar proceso de recepción de clientes, recibimiento de clientes o entrada de clientes. O incluso utilizar anglicismos en su estructura. Todo es un ámbito internacional. Inclusive en la página web dicen que ustedes son multiculturales. Entonces, se vale y debe prosperar por todos lados usar anglicismos. Lo único que tienen que tener en consideración es que los anglicismos y los términos en inglés, en su proceso literal, en el lenguaje de comercio internacional, tal vez no le merezca la misma suerte que en el de auditoría. Es decir, las palabras en inglés pueden variar de acuerdo completamente a lo que nosotros tenemos por visión en vía de auditoría, ¿sí? Nosotros como auditores líderes estamos, vamos a decirlo así, acostumbrados a hablar en inglés, todos, ¿sí? Entonces, no nos haría extraño ver que ustedes usen inglés en sus términos. El tema es que ustedes se entiendan literal o puedan transmitirle al auditor qué se refieren con cada una de estas vías de anglicismos, ¿sí? Entonces, eso es lo principal. Si van a usar anglicismos, úsenlos bien y que se entienda el contexto en el que usan el nombre al proceso. Después de denominar el proceso con el nombre del departamento de que se realiza,
¿sí? Entonces ya está ubicado en dónde, es decir, si tiene que estar ubicado en Querétaro, si es un proceso que se ubica en Hong Kong, o si es un internacional, vamos a tenerlo que ir rastreando y mapeando así. Y después el departamento que lo genera o el departamento en donde se ubica este proceso de mejora. ¿Sale? Entonces, estos tres elementos son lo que tenemos que contemplar en el momento de nombrar o ponerle nombre a mi proceso. Ahora vamos a ver las dinámicas que actúan en vía de metodología para generar un proceso. ¿Sí? Primero, vamos a ver el teorema de Deming. Sí, este famoso teorema de Deming lo vamos a estar viendo en todas las etapas. De hecho, este ya lo había visto Arturo y ahorita lo vuelve a ver parado en otro segmento, que es en el de verificar. Explico. El teorema de Deming o la visión de Deming o el mapa de Deming, muchos le dicen también, consta de 4 etapas, que es planificar, hacer, verificar y actuar para mejorar. Plan, Do, Check, Act. Sí, PDCA también se le llama. Entonces, en esta visión que tiene que inspira y que tiene las bases de la ISO 9000, tenemos que primero ver qué hacemos. La etapa que ya pasamos, Arturo y yo, es la de planificación. También ya pasamos la de hacer, estamos hable y hable, estamos generando entregables, entonces ahora ya toca la de verificar. ¿Sí? Y en la etapa de verificar, literal, tenemos que hacer que todo lo anterior cumpla con los requisitos no de la norma, no, sino de los procesos internos pragmatizados y orientados hacia la norma. Mi chamba es literal, ayudarles a que se parezca a la norma. Okay. Pero su chamba estriba en que se verifiquen los considerandos de mejora. ¿Sí? Entonces, esos considerandos de mejora vienen desde la raíz, es decir, vienen desde los tomadores de decisiones, vienen desde los agentes que son parte del cambio. ¿Sí? Para hacer este proceso de verificar, entonces tenemos que hacer que los procesos anteriores, que las dinámicas y visión anterior tenga una pragmaticidad. Es decir, que pues, sí nos sirvan, ¿no? O sea, de nada me sirve que vengan, me den una estampita, si no tiene la estructura que requiere o que sostiene esa estampa, ¿sale? Entonces, el siguiente paso después de este sería el de actuar para mejorar, es decir, ya ponerlo en órbita el satélite y ya que empiece a funcionar. Este satélite o esta función, esta implementación nos tiene que dar resultados, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, en el ciclo de mejora continua, la base, literal, la base de los resultados siempre va a empezar por poco. Por eso ahorita, aunque no tenemos muchos entregables, tienen que ir viendo cómo se mejoran en la visión de implementación. Cada vez que yo interactúo con una de las partes o que voy preguntándole a Arturo, se tienen que ir fortaleciendo no solamente los entregables, sino los resultados palpables dentro de la dirección de la empresa. Dentro de las primeras dimensiones de implementación son los compromisos de la dirección. Los compromisos de la dirección tienen que ir con dos visiones, tanto del teorema de Deming, que es Plan, Do, Check, Act, que es el PDCA, como la vía en español que se llama REDER. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la visión? Nuestra función de Arturo y mía era la de crear las bases, aunque sea en vía de teoría, como también pragmática. ¿Sale? ¿Qué necesita la empresa? ¿Dónde vamos a focalizar los procesos de calidad? ¿Cómo se tiene que ver el manual? ¿Cómo se tiene que ver la política? Pero ahora ya en este proceso de verificación, ya tenemos que ver cómo homologamos y hacemos alcances pragmáticos. Entonces, en esta metodología que se llama REDER, primero vamos a ver lo que sustenta el plan de Check Act, que es PHBA en español, y vamos a ver cómo le vamos dando seguimiento. Primera, ponemos la visión del plan de Check Act cuando queremos conseguir algo. ¿Sí? Es así de sencillo. ¿Quieres llegar a algo? Pon el teorema de Deming. Ahora, ¿ya quieres hacer algo? En la visión de REDER tenemos que establecer los resultados que queremos lograr. Si te das cuenta, tú ya eres el paso donde habíamos realizado estos procesos de planeación. Mucha planeación entre Arturo y yo, genial, pero ahora se tiene que ver entre la metodología a verificar que exista. ¿Sí? Que no solamente verificar los entregados, porque eso los verifico yo, sino verificar que la visión, el caso de negocio, la estrategia sea la adecuada y no estemos focalizando nuestros procesos de mejora continua en donde no deben, ¿sí?
La próxima intervención que tengas, yo ya voy a tener armado la política, el manual, todo, todo, todo. Y ya te voy a decir, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿Por dónde nos vamos? No, es que esto no tiene nada que ver, man. Fíjate que yo no creo que la fortaleza venga aquí. Yo creo que si vamos a construir procesos de calidad va a ser en este y en este proceso, porque nos da lata aquí, se atora aquí, se atora allá. Ah, perfecto. Ahí es donde tenemos que hacer una, literal, una esterilización de los errores y empezamos a quitar pelo por pelo donde la política y el manual de calidad no caben. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, tenemos que ir homologándolos con cada uno de los pasos que hace este plan Do Check Act, que es planificar cómo queremos hacer las cosas. Para planificar cómo queremos hacer las cosas, tenemos que planificar una serie de enfoques. Por eso yo les suplicaba a Arturo que no fuera él solamente el tomador de decisiones, porque lo que estamos es un enfoque, ¿sí? Es un tercer enfoque, ya sea bien subrogada, es decir, contratar a una persona externa o un stakeholder. Este stakeholder que eres tú, Daniela, este actor, pues literal tiene que tener una visión ajena a la que tiene Arturo. ¿Sí? Okay. Entonces, después ya tenemos que hacerlo planificado. Y para hacerlo planificado, tenemos que desplegar los enfoques de manera sistemática para asegurar su implantación. ¿Sí? Entonces, en esa visión ya tendríamos que ver ahora sí este pasito, que es el de verificar si conseguimos lo deseado. Evaluar los enfoques desplegados basándonos en un seguimiento. Entonces, vamos a hacer un literal formatos de tracking. En este formato de tracking es donde vemos la curva de aprendizaje y cómo vamos rastreando que la curva de aprendizaje se adhiera a la visión inicial. ¿Sí? Después de determinar la visión inicial, vamos a tener que generar análisis de resultados alcanzados, Achievement Score o Scorecard. ¿Sí? En el Scorecard, literal, ver a dónde llegamos, a dónde fuimos a dar o dónde ni siquiera estamos pragmatizando lo establecido. ¿Sale? Eso es lo importante. Después vamos a tener el actuar para corregir las desviaciones y mejoras. O sea, es natural el error y tiene, literal, es parte del show. ¿Sí? Pero una cosa es que sea parte del show y otra cosa es que el show me pase todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, yo creo que hasta ahorita tienen una visión muy correcta, muy dinámica, se ve todo el push, el enfoque, el know-how de Arturo, pero no podemos descansar en esto. Tenemos que ver cómo extraemos de él ese know-how y lo hacemos visiblemente, palpablemente válido. ¿Sale? Entonces, eso es lo que hace que haya un actuar para corregir las desviaciones y mejoras. En esta actuar, en esta visión de corrección de las mejoras, tenemos que revisar las imperfecciones, literal, y esas imperfecciones les vamos a llamar no conformidad. ¿Sí? Las no conformidades es cada vez que yo revise la tarea, es donde te pongo tache. Así de sencillo. En un proceso de auditoría solamente se pone una paloma o un tache, no hay más. La paloma es conformidad y el tache es no conformidad. Yo te voy a hacer llegar la ISO 9000, el vocabulario y fundamentos de la ISO, que también espero esté repasando Arturo, y en esos procesos de repaso vamos a ver en dónde literal se queda la pelota, ¿sí? Y en donde se queda la pelota tenemos que planear cómo hacemos que no se nos vaya la pelota por debajo del coche y ver cómo llegamos desde el momento en que se generó el problema en sí mismo. ¿Sale? Entonces, esa es la visión PHBA y Reddit y nos lleva a generar más estructura y más metodología. ¿Sí? ¿Hasta ahorita alguna pregunta, Daniela? No, creo que ahí vamos. Ok, deténme si es que existe. Ok. ¿Sale? Bien, entonces, ¿dónde es a donde no queremos llegar? En este plan Do Check Act hay deformaciones, ¿sí? Lo que le llamamos una diagonal perversa. La diagonal perversa es cuando ya pasamos al actuar para mejorar sin haber planificado ni verificado concretamente. Esa diagonal perversa hace un proceso cíclico de inmejora e involución, ¿sí? Entonces, en ese proceso de involución, eso es lo que tenemos que evitar, que es lo que hacen todas las empresas. Solamente aspiran a la estampa y no al proceso ni a la estructura que genera la estampa de la ISO. ¿Sí? Entonces, quererme parecer a la ISO no es fácil. ¿Por qué? Porque al final necesito ver cómo estiro los pies desde adentro, ¿sí? Cómo me los imagino, cómo empiezo a tener fuerza, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es no caer en un ciclo vicioso donde se pierda el qué hacer, ¿sí? ¿Cuento con 10 minutos contigo o todavía puedo continuar contigo, Daniela?
después de los 10 minutos. Pues unos 15 minutillos. Ok, sale. Entonces, para concentrarme en donde debo hacerlo. Ok. Bien, entonces, lo que no puede desviarse el tema, donde no podemos generarlo, es en este ciclo vicioso del hacer y hacer y hacer, que es donde veo que sí están, pues teniendo ese fallo. ¿Por qué? Porque ahorita nos estamos concentrando en generar, atender. Eso desvía la atención de planeación de la estructura, ¿sí? Dentro de los puntos de mejora que hemos creado, y hay que concentrarnos, tanto Arturo como yo, es en la planeación de proyectos, ¿sí? Entonces, esa planeación de proyectos, literal, tiene que tener un camino de estructura. Vamos a crear una división de planeación de proyectos, pero terminando contigo, voy a continuar con él, lo que es la administración de la planeación de proyectos para la ISO 9000. Entonces, la administración de planeación y proyectos es estructura y es clave para no seguir generando acciones y mejora dentro de la empresa. ¿Qué es la administración de planeación y proyectos para Intrade? Que yo ya no vuelva a apostarle a un proyecto y me quede sin liquidez porque no planeé. ¿Te suena a un error anterior, Daniela? Sí. Por ahí ya les pasó, ¿no? Sí. Entonces, por eso decidimos concentrar nuestro foco de calidad en la planeación estratégica y en el just in time, que es llegar en tiempo. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos visiones de la ISO 9000 que tenemos que llegar, pero no puede quedarse en este teorema, ¿sí? O sea, no es actuar para mejorar, hago, no. Vuelves aunque te toques, lo que menos hacemos y nos cuesta trabajo es arrastrar el lápiz, desde la universidad creo. Queríamos conseguir el 10, pero no nos sentábamos a leer, no nos sentábamos a planear, ¿sí? Conseguíamos el 10 de otra manera, memorizando, sincronizando conocimientos, volando si era necesario. Y eso es lo que hacemos acá en las empresas, ¿no? Nos enfocamos a generar, y no viste cómo hiciste los procesos de venta. Oye, es que no tiene nada de chiste, maestro, es venderle a un cuate, le doy lo que el cuate me pide, sencillo. Bueno, eso de venderle, regresar, es un proceso en sí mismo. Y tienes que ver cómo lo haces más viable, más chiquito, más de la mano. Si nosotros no pensáramos así, no existiría Jeff Bezos, no existiría el comercio electrónico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nada más era darle a un precio una cosa, obtenerla, ellos repensaron una tercera vía. ¿Sí? Entonces, esta tercera vía viene de aquí. ¿Sí? De sentarte a planificar y verificar para qué, no solamente para mejorar lo que haces, sino lo que puedes llegar a mejorar y hacer después. Incluso lo que pudimos ahí arrastrar el lápiz y ver es crear un laboratorio, ¿sí? Un laboratorio de calidad que no está en nuestras manos, es una visión de aspiración, pero la ISO descansa en una aspiración de mejora, ¿sí? Entonces, no me preocupa qué estás haciendo ahorita, me preocupa qué vas a hacer para llegar a esa meta. Sí. Aunque sea aspiracional. ¿Por qué? Porque así rompes con la rutinariedad, o sea, lo que hace de la rutina del qué hacer. Lo que queremos desprestigiar es que el qué hacer se coma la metodología del cómo hacer. ¿Sí? Entonces, este es lo que tú tienes que verificar, y esto es literal el tatuaje que te tienes que poner en la mano cada vez que empecemos a verificar el servicio. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, Daniela? No. Muy bien. El cuadro que es materia de lo que hoy tengo que estudiar con Arturo y te lo puedes llevar tú también, es esta visión estratégica, ¿sí? Las capacidades gerenciales con las que debemos empezar a formarnos. ¿Qué es lo que yo tengo que dejar en Arturo y en ti, o quien funja como auditor líder? Son estas visiones, ¿sí? En estas visiones tenemos que tener la dirección estratégica del negocio. Por eso, enfocarnos en una planeación estratégica. Orientarnos al cliente. ¿Por qué nos orientamos al cliente? Porque somos ISO 9001. Y la ISO 9001 dice, enfócate al cliente, los demás no te importan. ¿Por qué? ¿Por qué no me importarán los demás? Porque tengo como homologar todos mis procesos de gestión a llegar a lo que el cliente busca. ¿Sí? El cliente no busca un empleado, el cliente busca un producto o un servicio. ¿Sí? Desgraciadamente, las personas no somos indispensables.
Sí. Entonces, Sí. eso es lo que tenemos que enfocarnos aquí. Las actividades que se tiene que concentrar Arturo es en generar más red de contactos, que es lo que lo hace fuerte a él. Generar una vía más certera de negociación y de comunicación. Pero eso es su chamba, por eso no está en círculo gris. Porque estas tres chambas es lo que en teoría nada más se tendría que dedicar a él, pero termina siendo todas las demás. Y esto me lleva indirectamente o directamente, por eso va a linear, del 75 al 76, que es la gestión del tiempo. ¿Sí? Estar negociando quita mucho tiempo. ¿Sí? Y en generar este tiempo y desgastar las relaciones comerciales, le quitas visión a él. Y al quitarle visión, entonces perdemos aspiraciones de mejora y de posicionamiento de la empresa. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es que él se concentre en estas tres actividades nada más, buscando que, como lo dice en el factor 48, delegar funciones. ¿Sí? En el factor de 48 es delegar funciones. ¿Para qué? Para que exista una dirección de equipos. Entonces, aunque todavía no existan, aunque estén bebés, lo que vamos a crear son estas estructuras macro, pero en visión de auditoría. Es decir, que al final unas auditen a las otras, o sean sinérgicas. O sea, que el comportamiento de una le pega al de la otra. ¿Sale? Entonces, esto nos va a generar un conocimiento que se llama coaching, y ese coaching nos va a generar tener una mayor visión sobre el análisis de problemas y, naturalmente, saltándome la gestión del tiempo, tener una gestión del cambio y del aprendizaje. ¿Sale? Entonces, si te das cuenta, es un proceso cíclico, ¿sí? Eso me va a llevar a que la empresa entre en un ciclo de autocontrol y equilibrio, que puedo decir que lo tienen, o sea, están completamente equilibrados, son una empresa normal, común, y que al final hace dinero. Eso está bien, por eso no hay que moverle. A veces entendemos mal el mensaje de contratar personas. No se deben de contratar personas cuando no hay un proyecto o misión que lo obligue, ¿sí? Pero cuando la misma misión ha sido superada por la desproporción de compromisos, ahí es donde se tiene que repensar si se contratan más personas o se generan procesos, ¿sí? Malamente creemos que a mayor chamba, mayor personal. No, Sí. eso no se hace, ¿sí? Es mayor chamba, mayores procesos. Esa es la dinámica que se tiene que generar, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien ubicados y contigo, digo, para que no suframos más. Yo te dejaría hasta ahí para después meterme al Risk Management, que es el que voy a ver con Arturo. Y en el Risk Management ya lo que vea con él, si quieres ya lo repensamos contigo y lo volvemos a considerar. ¿Te parece? Ok. Sí. Bueno, entonces, si quieres, hasta aquí la dejamos con Daniela, Arturo, y les sigo contigo. Muy bien, sí, claro. Sí. ¿Y cuándo es la siguiente sesión? Pues ahora sí que nos hemos adecuado a lo que tú nos digas. Tú dime. Ah, Ya voy a dejar de ya, grabar. Pero, ok. que Yo ver. le comentaba a Arturo que para entrar así con bien de lleno podía en junio, Sí. entonces podría ser en Ok. junio. Sí, está bien. Ok, Entonces, si quieres, ya lo platico con Arturo y ya planeamos tu siguiente interacción para junio. ok, perfectísimo. Sí, ojalá puedas ir repasando estos procesos. Ya te dije más o menos qué es lo que espero de ti. Y en junio, ya sea que deseen a lo mejor contratar un servicio de apoyo que te vaya guiando y te vaya generando los entregables, o tú te los echas, ¿sí? Pero al final que sea rico y que le sirva a la empresa, ¿sí? O sea, de nada sirve que literal, y creo que lo expuse, ¿no? No sirve si no funciona, ¿no? Ok. ¿Esto tú me lo haces llegar a través de Arturo o me lo mandas directamente por correo? No, ahorita ya está en su nube. No sé si Arturo Ah, le puedas dar acceso a eso. cierto, cierto, también. Sí, creo que ya te di, Dani,